experto en construcción de planes, estrategias y políticas para mitigar los efectos de los fenómenos criminológicos. Fue exdirector del Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad CREES de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia. Entonces, coronel, bienvenido. Muchísimas gracias. Aló. Bueno, muchísimas gracias a la Fuerza Aérea Colombiana con la Escuela de Posgrados por la invitación, por permitirnos estar aquí hoy, a Croatia, por también contar conmigo para estar acá, y a ustedes por su asistencia, por su interés en estos temas de seguridad y defensa, en sí de seguridad, que la mayoría de nosotros lo tenemos como profesión, pero también como se ha vuelto una parte de nuestra forma de vida, y no evitamos seguir en contacto, seguir investigando, seguir esos hilos conductores de muchos temas que a veces son afines o a veces pasan desapercibidos, pero terminan en algún momento cruzándonos o cruzándose con nosotros en nuestra labor o nuestro desempeño. Por eso hoy, desde mi experiencia como oficial retirado en Reserva Activa de la Infantería Marina Armada Nacional con 25 años, decidí que esa experiencia que tenía en crimen organizado debía seguir aportándola y propiciando espacios para el análisis y discusión en estos temas desde el crimen organizado y desde el terrorismo, que muchas veces lo vemos de que es solamente una responsabilidad del Estado o de las instituciones estatales, y no vemos cómo nos puede afectar o cómo nos termina involucrando no solamente a la sociedad, sino a los diferentes sectores. Y muchos aquí tenemos diferentes experiencias y pasos en nuestro proceso de formación o de carrera. Algunos vienen desde la carrera militar, otros vienen desde las carreras de policía, otros de diferentes sectores, pero todos aquí, como lo decía Aristides, tenemos un proceso de formación diferente y con unas fortalezas diferentes. Aquellos en esos procesos de formación que tuvimos, en la gran mayoría, crecimos conociendo unas amenazas, o nos formamos teniendo referencia primero unas amenazas que eran más relacionadas a la delincuencia común, al homicidio, al consumo de estupefacientes, al hurto, a la extorsión, e inclusive tuvimos experiencias desde el auge de la marihuana y desde las drogas, etcétera, que como factor de violencia en las ciudades o en los diferentes actores. Pero ¿en qué momento de nuestras carreras empezamos a hablar del crimen organizado transnacional? Ese concepto, cuando lo venimos a incluir en las políticas de los estados, o lo venimos a involucrarnos en nosotros, o esa cercanía a nosotros, el crimen organizado. A veces pasó desapercibido y a ninguno de las instituciones lo prepararon o nos prepararon para eso puntualmente. Los prepararon para un conflicto regular, para una insurgencia que vino surgiendo en ese proceso, pero nunca nos hablaron específicamente para combatir el crimen organizado transnacional. Y ese crimen organizado transnacional ha tenido una trayectoria en el país que para muchos ha pasado desapercibido. Y dije, ¿cómo llega ese crimen organizado a ser parte de la política, a ser parte de la política pública en Colombia y en la región? Y aquí todos, la gran mayoría, ahí lo recordamos, la época de la bonanza marimbera, y pasaba desapercibido, pero entre los años 75 y 1985 fue ese auge, y es donde empieza a Colombia a meterse en un comercio regional y local de una sustancia psicoactiva. En los años 80 y 90 todos vivimos y conocimos cómo ese cambio que se dio al narcotráfico, y estaba con un monopolio o un control hegemónico por parte de los carteles de Medellín y cartel de Cali, que tenían en esa época y que iban desde una desestabilización local y pasaron a una desestabilización nacional. Esa nacional con unos impactos que todos recordamos, ministros
muerte de ministros fue a causa de este conflicto, el número de policías que fueron afectados en la época de violencia y bombas que tuvimos. En ese proceso termina el nombre de los carteles, o termina esa figura de los carteles de Medellín y Cali, empieza a introducirse los grupos insurgentes en el manejo y la comercialización del narcotráfico. Y empieza localmente, cuando escuchamos hablar del gramaje, y en las zonas de producción empezaron a tener esos controles y ese manejo. Y posteriormente, ya para el año 2012, empiezan a ser estos carteles los que manejan el comercio, y ya no solamente actuaban en una cadena o en dos eslabones de la cadena del narcotráfico, sino que ya hoy conocemos que manejan todo el proceso del ciclo del narcotráfico. Ya tiene unas economías con una violencia, un control de territorios, una presencia fuerte en los territorios, y con alianzas con otros carteles y con otras organizaciones, no solamente regionales, sino extrarregionales. Entonces aquí escuchamos por los medios que hablamos de que hay mexicanos, no es todo el cartel aquí, es uno o dos integrantes que vienen a determinada región puntualmente a participar de ese proceso de la cadena y entran a ganar espacios. Y como esto vemos de que esa economía criminal viene diversificándose y buscando nuevos escenarios. Ahora lo que escuchamos y lo que se ve es un tráfico por la Amazonía fuerte hacia Brasil, porque Brasil es el puente para el tráfico hacia África, y África cruzar el Mediterráneo hacia Europa y evitar muchos de los controles que se tienen. Entonces vemos de que tuvimos una variación criminológica en ese último periodo, y esa ha sido un proceso de transformación que nos ha ido involucrando al país y a las autoridades y a las instituciones de seguridad en ese crimen transnacional que para las instituciones en sus primeros años pasó muy desapercibido. ¿Y qué tenemos recientemente después del proceso de paz con las FARC y el fallido proceso de paz con el ELN? Tenemos unas amenazas persistentes, unas amenazas que a pesar del proceso han buscado seguir, han buscado algunos delitos y algunos de estos fenómenos criminales para seguir. Vemos secuestro y extorsión, minería ilegal como otros. El primero, la falsificación, y el segundo, el narcotráfico, como los más grandes, y aquí vemos los demás delitos que más ganancias criminales generan en orden estos 10 primeros que generan. Y aquí es donde vemos que Colombia está directamente involucrado en esa parte del narcotráfico como país productor, y vemos cuánto le cuesta a los estados combatir ese crimen organizado transnacional. El Banco Interamericano de Desarrollo determina que en el valor del Producto Interno Bruto a América Latina le cuesta el 1.5% del Producto Interno Bruto generar políticas y ponerlas en marcha para combatir el crimen organizado transnacional. Y por subregiones, aquí vemos de que aparte de Centroamérica, aquí vemos el Caribe, América Latina es la tercera que tiene un mayor costo, le genera a los estados combatir ese crimen organizado. Mirámoslo puntualmente Colombia. A Colombia le vale el 3.12% del Producto Interno Bruto. A quien más le cuesta, el primero es Honduras, Salvador, y lo que vemos que hacen parte de los países llamados del Triángulo del Norte, que es donde hay un foco y es el índice más grande de homicidios y violencia hoy en día en Centroamérica, donde hay una presencia no solamente de las maras, sino de carteles mexicanos que tienen asocio con las maras. Entonces vemos, y Colombia está en este punto. Al que menos le cuesta, pues su economía en su momento es a México, y así por el estado. Entonces vemos de que eso también es un factor que hay que tener en cuenta, que tanto el Estado invierte en seguridad para combatir esta amenaza. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Colombia? Pues Colombia tiene una importancia estratégica para el delito del narcotráfico, pues por su posición es como salida del crimen organizado en el tráfico de drogas, trata de personas, contrabando. Contrabando es ahorita el principal vía para los lavados de los dineros del narcotráfico. Se está utilizando mediante el contrabando. Y la trata de personas, por nuestra posición geográfica,
esas personas que están llegando de Eritrea, Somalia, de Bangladesh, Pakistán, Afganistán, que están llegando por Brasil, por Venezuela, para buscar llegar al norte, a su sueño, buscar ya sea asilo político o refugiado, están pasando por acá, pero por donde pasan en la región, las organizaciones de crimen organizado son las que tienen ese control y esos recursos se los cobran. Un habitante, tuve la oportunidad de estar en el primer trimestre en África, estábamos en un conversatorio sobre crimen organizado en Colombia y África y cómo estaba esta relación de los grupos traficantes del continente estaban financiando los grupos inestabilizadores de África. Eso lo realizamos en Túnez y se veía que a un migrante africano le estaba costando entre 1.500 y 1.800 dólares llegar solamente al continente según la modalidad de donde llegaba, y esos dineros pues obviamente eran que alimentan el crimen organizado que está especialmente para el caso de los migrantes en la región del Urabá. Y las otras entradas que vemos acá como tráfico de armas, corrupción, contrabando. ¿Y cómo está el crimen organizado en Colombia? Para ir de lo macro, ir cerrando a algo más puntual. Y en el primer semestre de este año el Ministerio de Defensa decía que había 7.265 ilegales que hacían la guerra catalogados como crimen organizado transnacional. ¿Qué son estas organizaciones? ELN, de disidencias de la FARC, Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros, que son los principales catalogados como crimen organizado. Y que estas cifras son cifras de los calculados que están en Colombia. Teniendo en cuenta que el panorama viene variando en el sentido de que sabemos de que hay disidencias de la FARC y ELN en Venezuela que son difíciles de calcular y de cuantificar cuántos son los que hay allí. Pero entonces esto es la organización que se tiene desde el primer semestre, y que estos 7.600 en estas organizaciones son los que están haciendo especialmente los mayores factores de inseguridad desde el crimen organizado para el país. Hablemos más puntualmente. Como vimos, el narcotráfico es el segundo indicador que genera mayor ingreso a las economías ilegales, y en Colombia el que dinamiza todo esto es el narcotráfico. El narcotráfico es el que dinamiza, y estas son las cifras de lo incautado y hallado hasta en este año. Solamente en este año la fuente me la da el Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico, que queda en Cartagena, lo dirige la Armada y donde participan oficiales de varios países del continente. Y solamente en la región hablamos de América, en carga de contenedores se han detectado 97 contenedores contaminados con clorhidrato de cocaína en lo que va del año. Y con destino a Europa se han detectado 63 hacia Europa, en las diferentes modalidades. En total lo del año van 607 detecciones de tráfico de narcóticos, especialmente de cocaína, que se han detectado 607 en el año. La primera, carga contenerizada. Esa carga pues es el que tiene el mayor punto, 190 detecciones de contaminación de esas 607. Embarcaciones tipo GoFax, que es la que conocemos, la lancha de 2-3 motores 200 que sale desde la costa, ya sea a Centroamérica o depende si tiene un reabastecimiento en alta mar, puede llegar hasta México. Embarcaciones de pesca ocupa un importante caso. Ahí vemos industria privada, sector privado que puede verse afectado con la retención de una embarcación, de sus tripulantes, las empresas aseguradoras, todo esto que ven aquí, porque empresas de embarcaciones de pesca están viéndose involucradas activamente. Depósitos ilegales, lo que conocemos como caletas, este es el cuarto índice mayor de hallazgo. Carga a la deriva, aquella que es lanzada por una embarcación con un GPS o una baliza o un GPS para que otra embarcación llegue a ese punto, va a la deriva según la corriente y llega, y allí lo alcanza, lo logra recoger. Embarcaciones de transporte, ya sea cabotaje entre puertos más cercanos, en carga suelta. Artefactos navales ilegales, lo que conocemos como semisumergibles,
o sí, comúnmente como o submarinos, no puede catalogarse así, es un semisumergible. Carga parásita, que esto también va muy de la mano de los buques de alto bordo, los buques de carga, porque el parásito es aquel que buzos le implantan en el casco del buque, ya sea con algún tipo de pernos, con algún tipo de ganchos, es aferrado al buque y el buque puede, sin conocer esa embarcación, puede ir contaminada y llevar a otro puerto esa carga. Embarcaciones de recreo está incrementándose muchísimo, ya son esos veleros que vienen de 2, 3 personas, aquellas personas que se pensionan y quieren hacer el recorrido, pues terminan siendo contaminados con consentimiento en la gran mayoría, cargas de baliza que llevan en arrastre y embarcaciones oficiales y bombardeo, que son los menores casos, que es en lanzarse. Este es el panorama del narcotráfico como dinamizador en la región y cómo han sido las detecciones que van hasta lo que va en el año 2019. Cómo ha sido especialmente el comportamiento en los eventos, en lo que va en la Armada Nacional hasta la fecha, hasta septiembre, se han decomisado 342 toneladas de clorhidrato de cocaína. En estas son las prioridades aquí y ya como lo vemos. En el Caribe, 59 eventos, en el sur del país 22 eventos y en el Pacífico es el que tiene ahorita con 107 eventos. Esto nos indica cuáles son, ya sean los puertos o las costas donde se está generando el mayor riesgo, y en este momento la atención está que el mayor número de detecciones y eventos se están presentando en el Pacífico, sin decir de que el sur y el Caribe, el sur viene creciendo muy ampliamente porque ese nuevo mercado hacia Brasil y Brasil hacia África y Europa está cogiendo mucho auge, y es un auge que lo está cogiendo el crimen organizado colombiano. Especialmente las disidencias de la FARC son las que se han asociado con la organización más grande de crimen organizado de Brasil, que es el PCC, Primer Comando Capital, para hacer ese tráfico hacia África. Y el Caribe pues sigue siendo, pues tomando o tiene una fuerza, todavía sigue siendo importante. En este caso puntualmente de Colombia, lo que vemos es que el mayor hallazgo ha sido depósitos ilegales hacia la región, tener en cuenta las embarcaciones tipo GoFast. Hacia Europa no puede ir la GoFast por las características y no alcanza a llegar, entonces siempre vamos a ver la GoFast en la región. Y aquí viene siendo de segundo las embarcaciones de pesca y cuarto las cargas en contenedores, que siguen siendo los que tienen ese mayor de contaminación. ¿Qué es ese proceso? Y aquí tengo un caso puntual presentado desde hace un poco más de un mes, de una contaminación en el puerto de Turbo. Allá, yo trabajé 2 años en Turbo y no sé si alguno aquí conoció a Jesús Delgado, o trabajó un oficial retirado del ejército que era el jefe de seguridad de Univan, y lastimosamente fue asesinado por el crimen organizado allá después de un trabajo arduo de tratar de evitar desde la misma empresa privada, tratar de mejorar los procesos de control en la carga del banano y en los contenedores. Se hicieron muchas iniciativas con él. Los que conocen el proceso de carga del banano en el Urabá sabe que el cargue se hace en fondeo. En este momento no hay puerto, está en proceso de construcción 2 puertos, Puerto Antioquia y PCC, pero en fondeo se hace todo el proceso de carga, y un proceso que dura 24 horas de operación. Y en ese trayecto por el río de las barcazas es donde usualmente es un proceso de contaminación de los contenedores sin consentimiento o sin conocimiento muchas veces del dueño de la carga o de la empresa que hace ese proceso de exportación del banano. Este caso puntual, llamado Petulia, porque es el nombre de la embarcación, aquí vemos primero los puertos. Estas embarcaciones tienen un proceso de recorrido, tienen una ruta que tienen que realizar en un determinado tiempo. La línea negra nos muestra cuál era el recorrido del buque. Tenía en Houston, en la Florida, en La Habana, llegaba a Barranquilla, a Turbo,
Panamá, y aquí, y fue detectado y encontrado en cooperación con el Servicio de Guardacostas de Guatemala. Aquí vemos en la ruta al puerto donde fue hallado, y la intención era que la droga se desembarcara en Guatemala y siguiera por tierra a pasar a la frontera norteamericana y llegar a los Estados Unidos. Fue encontrado 500 kilos de cocaína, como vemos aquí en la carga, en el contenedor, y la modalidad es que los sellos de seguridad que tiene el contenedor fueran gemeleados, o sea, fueron falsificados en algún momento en puerto, o en algún momento especialmente en puerto, cortan los hunchos e introducen la carga y ponen los nuevos sellos que pasan desapercibidos y se logra alterar una información de inteligencia. Aquí que quiero destacar que había un antecedente que un mes antes de esto, el 6 de agosto, ya había sido la misma embarcación en Turbo y había sido encontrada 399 kilos de cocaína. Entonces vemos de que del 6 de agosto al 1 de septiembre en Guatemala, ya solamente en un mes la misma embarcación había sido contaminada. Entonces, aquí que hay que venir a mirar, que hay que mirar o analizar. Cuando una organización criminal o una organización de crimen organizado se atreve en la misma embarcación es porque tiene, o hay que mirar el antecedente. ¿Quiénes son? O es el operador portuario, o es el operador portuario, o es la tripulación del buque. ¿Quién es el facilitador? ¿Quién es el facilitador para que la misma embarcación en un lapso de un mes pueda estar contaminada 2 veces? Entonces, eso hay que analizarlo, y aquí que estamos en el ámbito de la seguridad, todos estos antecedentes tienen que sumarse, porque en el caso puntual, lo que demandaba de la empresa de seguridad, por ejemplo, en Turbo, es que había una rotación constante, y aquí vemos los aspectos sociales, una rotación constante de los vigilantes de la empresa. Y muchas veces la empresa lo que hacía era evitar contratar gente de la región. Entonces teníamos en la operación mucha gente que venía de puertos con experiencia en Barranquilla o Santa Marta, porque lastimosamente Turbo no tiene esa capacidad, ni tiene el número de gente calificada ni certificada para trabajos portuarios. Entonces muchos vienen de un antecedente, una trayectoria de otros puertos, y eso significaba una alta rotación que también generaba muchos costos para el privado, pero también un proceso de otra vez volver a la inducción y que conociera nuevamente el proceso para evitar esa contaminación. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para la economía no solamente del país, sino la economía local. Una embarcación de estas, para el armador, llámese armador, es aquella institución que tiene la administración del buque y que es el que le consigue la carga, que es el que le consigue ese recorrido, tiene unas implicaciones altísimas, porque tiene unas pólizas que pagar, le puede incurrir en demoras en su recorrido, esa contaminación, porque tiene unos requerimientos judiciales, y esas demoras y esas multas que va a pagar por no llegar a tiempo en la carga, puede generar que el mismo armador no le parezca el favorable, rentable venir a recoger bananos a Colombia, y los prefiere recoger en Costa Rica o en otro país que tenga alta producción de banano, y eso genera un problema económico no solamente social, sino para la industria local, porque ahora ya pasamos a contenedores refrigerados, pero cuando era en pallet, que se requería un buque específico con condiciones de refrigeración, no eran muchos los que había disponibles en el mercado, y estamos sujetos solamente a la disponibilidad de la naviera, que quisiera o que no quisiera, y muchas veces eso elevaba los fletes y los costos para la industria, siendo menos rentable. Igualmente, el hecho de que el puerto esté contaminado, pues la calificación del puerto se eleva y requiere un mayor costo para las aseguradoras, las navieras, y esto pues afecta desde lo local hasta lo nacional. Este es un ejemplo, pero ¿por qué? Porque cada vez vemos que somos reactivos, vemos que no llevamos esa iniciativa de combatir el crimen organizado transnacional, realmente no tiene los efectos, y es que tenemos unos países agobiados y enfrentados a un enemigo con unos grandes recursos, unos recursos que difícilmente las instituciones de seguridad del Estado los pueden superar
a esa capacidad que ellos tienen para mover, para permear, para no solamente instituciones, sino personas, meterlas en la corrupción con esa capacidad de dinero. Fundamentalmente es un problema social para muchos. 250 millones de personas usan drogas y hay países que no lo ven como salud pública, algunos sí lo ven, y estamos en ese dilema para muchos estados que lo quieren ver como salud pública, otros no lo ven así, pero lo que sí es una realidad es que hay 250 millones de personas que la usan. Un negocio productivo, venta de marihuana en California, 7 billones de dólares en el año 2018, y tenemos un problema, que el problema lo estamos reajustando, reencuadrando, clasificación de las drogas dependiendo del uso. Uruguay, Portugal, Estados Unidos algunos ya la tienen como medicinal, y es un primer paso. Entonces, muchos países de América Latina todavía no han entrado a definir entre uso de las drogas. Militarización de las fuerzas de seguridad, alto precio y rechazo de la población. Aquí hay una polémica en la región sobre si las Fuerzas Armadas deben actuar en labores de crimen organizado, porque hay muchos países como Argentina, Chile, que sus fuerzas son para la defensa, pero algunos de esos países tienen en su organización otras fuerzas intermedias, llámese carabineros, gendarmería o Guardia Nacional, que es esa fuerza que cuando sobrepasa la capacidad de la policía, entran a actuar para evitar que sus fuerzas armadas, sus fuerzas militares entren a hacer esas labores de seguridad. En el caso colombiano no lo tenemos, y hay algunos países que lo critican, que porque somos unas fuerzas militares securitizadas o policiales, y la policía está muy militarizada. Lo que pasa es que las necesidades y los recursos y la dinámica que tiene Colombia nos han llevado a que esa participación nuestra sea muy subgeneris a la que tienen otros países de la región, y muchos cada vez han venido sumándose así. Brasil eventualmente ha generado decretos parciales por lapso de tiempo para facilitar la participación del ejército en las favelas. México, el presidente Manuel López Obrador, en diciembre prometió crear la Guardia Nacional, lleva 3 meses la Guardia Nacional para poder combatir el problema. Aparte de eso se le suma el problema de la migración que tiene. Entonces cada país ha buscado cómo solventar y cómo combatir ese crimen, y no ha sido fácil. Yo sé que aquí hay unos amigos de México y ha sido pues algo polémico, porque la Guardia Nacional surge con un propósito después de que el presidente Trump le exige a México tomar medidas para evitar la migración hacia los Estados Unidos. Se ve obligado a poner casi 6.000 efectivos de esa recién nacida Guardia Nacional en la frontera norte y frontera sur para tratar de reducir, y entonces ya la prioridad de combatir el crimen organizado pues se ve un poco distanciada. Para concluir, nadie puede hacerlo solo, se requiere una sinergia, no solamente solo como Estado. Si es una amenaza transnacional, tiene que ser una respuesta transnacional, y una respuesta que abarque y que sobrepase las fronteras. Se han hecho grandes logros. Mire, les voy a contar una experiencia de la Armada de Colombia. Se hacen operaciones conjuntas, simultáneamente, con hasta 10 y 15 países de la región, simultáneamente, para hacer un cierre de espacios y que permita a tripulantes de otros países estar en embarcaciones colombianas y tripulantes colombianos en embarcaciones, por ejemplo, de Panamá. Y lo que permite es que flexibilizar las normas, que cuando es detectado en aguas colombianas o en aguas panameñas, permita que esa autoridad panameña o colombiana que está allá sean en conjunto de esa operación, le permita la judicialización y le permita el empleo y medios del otro país con herramientas de judicialización del otro país. Pero esas iniciativas son pocas, tienen que seguir ampliándose. Todo comienza con trabajar juntos y que haya una disposición. Con extrañeza y preocupación acaba de terminar la 74 Asamblea de las Naciones Unidas, y en los discursos de los principales países del continente no se volvió a hablar de la lucha contra las drogas. Importante la lucha del medio ambiente, el problema que había del socialismo del siglo XXI, Nicaragua, Cuba, Venezuela, pero en el discurso del presidente de Brasil, del presidente de los Estados Unidos, no se habló de la lucha contra las drogas, no se habló de esto, lo que nos muestra que la agenda internacional dejó de ocupar el primer
el primer renglón, a excepción de que Colombia sí lo mencionó, pero esto pues hacia allí se direccionan las políticas públicas en ese aspecto. El ciclo de crimen continúa existiendo a menos de que trabajemos juntos. Esta amenaza afecta a nuestra forma de vida, estabilidad y seguridad de nuestras calles y comunidades y necesitamos recursos para a la par a las necesidades que tienen. Desde ahí yo invito a que cada uno, desde su experiencia, desde su rol, donde cada uno se desempeña y trabaja, mirar cómo el crimen organizado afecta o cómo el crimen organizado llega a mi organización o llega a mi competencia y qué tanto conozco yo de ese crimen organizado, qué tanto desde mi trabajo puedo estar propenso o expuesto a que el crimen organizado afecte esa labor que yo desempeño de seguridad en el sector público, en el sector privado. A veces pasa desapercibido, pero cada vez está tomando mucho más fuerza en ese proceso. Ese es el espacio que quería invitarlos y dejarles esa reflexión para que empecemos a mirar el crimen organizado como una amenaza a nuestra labor y que no está tan distante, que no es solamente las fuerzas de seguridad. Cada vez nos toca más a nosotros, nos toca más a nuestros empleados, nos toca más a la labor que tenemos como responsabilidad. Y quiero que en este espacio podamos de pronto generar unas preguntas o un espacio de discusión. Sí, señor. Sí, buenos días. Mi nombre es Giovanni Ramos, soy oficial retirado del Ejército, magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Voy a hacer dos intervenciones, la primera para hacer una aclaración y la segunda para hacer una pregunta concretamente. En cuanto a las directivas ministeriales, la 014 es la que nos determina y se le da el nombre a ABACRIM. ¿Qué es una ABACRIM? ¿Por qué se determina ABACRIM? ¿Y cómo está estructurada una ABACRIM? La 015 es la que nos determina qué es un grupo delincuencial organizado y qué es un grupo armado organizado. La 016 es la directiva que decide de quién toma, valga la redundancia, la decisión de combatir las GDO y los grupos. ¿Sí? Entonces, para hacer esa aclaración. El segundo punto está basado directamente a la pregunta: ¿quién determina qué es un crimen transnacional? Se supone que voy a tomar como referencia algo muy particular y una experiencia personal cuando estaba haciendo mi trabajo de grado y asistí a un CRES en el cual estuvo una ponente, la doctora Celina Realuyo, que tiene muy buenas ponencias, pero al mismo tiempo me dejó una gran duda. De ahí el porqué mi pregunta: ¿quién determina qué es un crimen transnacional? Le hacía la pregunta, nosotros en su ponencia obviamente también lo veo, y en muchas ponencias lo veo, que tomamos como referente solamente el narcotráfico, como uno de los flagelos que más, digamos, afecta la economía, la seguridad nacional y obviamente la seguridad humana, tomándolo desde el punto de vista y el concepto de lo que es la seguridad multidimensional. Basé mi trabajo de grado en la parte de minería criminal o la minería ilegal. Mi trabajo se tituló La minería criminal como fuente de financiamiento del terrorismo transnacional. En la ponencia que hacía la doctora Celina Realuyo, efectivamente nos habló del narcotráfico, pero una parte muy ínfima de lo que era la minería ilegal. Preguntaba yo que cuál era la razón por la cual la minería ilegal no era considerada como un delito, o sea, no se consideraba con el mismo peso como se mira el narcotráfico. Me decía, realmente para Estados Unidos, discúlpeme, voy a decir con palabras textuales, para Estados Unidos la minería ilegal no es un problema, ni mucho menos para otros países, es un problema interno. Pero si miramos realmente entonces, si no sabemos quién determina qué es un crimen transnacional, cuando no hay ni siquiera un decreto, una ley que determine qué es eso, como lo pudimos ver en las directivas ministeriales, la 014, la 015, la 016, entonces la pregunta mía es, ¿verdaderamente será que priman los intereses económicos o priman los intereses políticos de algunas naciones para que X delitos como la minería criminal no se determine como un delito transnacional? Y al mismo tiempo, si este crimen organizado transnacional afecta no solamente a Colombia y Estados Unidos, cuando sabemos, por ejemplo, que países como Estados Unidos, los Emiratos Árabes, Francia, son los mayores países que compran oro, entre paréntesis,
limpio, revuelto con oro sucio? Muchas gracias por su pregunta. En el mes de junio, en la cumbre de la OEA que se realizó en Medellín, tuve la oportunidad de hablar con la doctora Farad. La doctora Farad es la secretaria de Seguridad Multidimensional. Yo le hacía la misma pregunta porque en ese momento estaba el auge de la migración y el caso de todos los migrantes que estaban siendo retenidos en México, el número de deportaciones que se había incrementado. Yo le preguntaba a la doctora Farad que desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional qué se estaba haciendo y por qué no se estaba proyectando una respuesta que satisfaciera a los estados que hacen parte de la OEA. Y ella me decía que la agenda y los planes que se construyen desde la Secretaría de Seguridad viene propuesta por los países donantes. Entonces, los países mayores donantes son los que determinan cuál es la agenda. Ella puede proponer un tema, pero si el principal donante no le interesa financiarlo, queda y muere porque no tiene cómo investigarlo, cómo no implementar esas medidas. A eso viene el caso. Entonces, cuando el problema de estos organismos multilaterales que están hoy cuestionados porque a veces no dan la respuesta que muchos estados y muchos sectores de la sociedad quieren, es porque todavía estamos sujetos ligado a unos recursos que los principales donantes determinan cuáles son las prioridades. Y si poner en contexto a todos de acuerdo en una política para combatir las drogas ha sido difícil, y vemos casos especialmente ahorita como para algunos sí es delincuente, otros no es delincuente, otros sí es delito, otros no es delito. En el caso puntual del oro es mucho más difícil, y usted sabe que el problema, especialmente en su proceso de investigación se debe haber dado cuenta que el problema radica especialmente aquí, porque tengo unas falencias y unas debilidades institucionales muy grandes. Desde las mismas instituciones. Estuve con el presidente Santos en Chocó y con el gobernador, con Giovanni Palacios. Con Giovanni Palacios, y le decíamos que estamos hablando del proceso de cómo está el río Quito, el río Atrato, están vueltos nada de minería. Pero entonces hay una pasividad porque a quién no le conviene. No le conviene a Codechocó, porque Codechocó lo nombran los mismos municipios, no le conviene al gobernador porque, caso puntual Chocó, el principal empleador allá es el Estado. Y el segundo es el comercio, y el comercio lo mueve la economía criminal del oro. Entonces, si él afecta ahí, va contra sus votantes. Entonces empieza una dilatación para los conceptos desde Codechocó, para dar los títulos, asignación de títulos, desde ahí empieza a dilatarse, porque el gobernante local dice, ese problema no lo quiero manejar yo, porque son mis votantes los que están ahí. Entonces dejo y paso la posta, dejo que el problema lo solucione otro. Y en ese vacío se viene beneficiando todas esas organizaciones que están allí asentadas y que viene el problema. Pero ese problema no es para el otro país que recibe el oro, porque usted mismo lo dijo, lo blanquean y sirve, pero sigue siendo un problema que nadie le quiere poner. Nadie le quiere poner, por decirlo, el cascabel a ese problema, y sigue creciendo y un deterioro grande. Vea, teníamos pasos hasta de 7 retroexcavadoras y todas con permisos de las autoridades locales. Usted problema para decomisar una de ellas, todas con proyecto productivo, proyectos piscícolas, todas con todas las importaciones de la maquinaria, pero es muy difícil usted actuar contra eso con un proceso como ese. ¿Quién determina qué delito es transnacional? Pues cuando ya involucra las finanzas y las economías de los otros países, es que vemos de que ya trasciende y ya puede pasarse de una delincuencia común a una delincuencia transnacional, y no solamente los recursos y las finanzas, sino miembros criminales de otro estado que pueden estarse involucrando. Eso es, y muchas gracias por regular ahí lo de las 014, 15, la 14, pues ya ese concepto ya fue abolida, derogada, y ahora hay una nueva que habla la par residual, ¿no? Hay una que habla y es la que permitió ahorita la pasó. Gracias, Florenta. Únicamente para colocar las cosas en claro con relación al tema legal. Nosotros tenemos un contexto internacional y nos movemos dentro de unas reglas de juego internacional. Con relación al tema de delincuencia organizada, como usted bien lo dijo desde el principio de su conferencia y lo colocó como un marco supremamente importante, es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada del año 2000 en Palermo. Esa convención
cada país, quiera o no quiera, a su interior puede ratificar. Colombia la ratificó en el año 2003 a través de una ley, y esa ley hace que el compromiso que Colombia tomó en el año 2003 lo tiene que asumir el Estado colombiano, no importa qué gobierno esté en ese momento. A la pregunta del señor que dice, bueno, ¿y quién determina qué es un grupo de delincuencia organizada o no? Pues está la convención, y usted lo acaba de decir en una forma muy profesional y muy clara. Hay un común denominador que es las finanzas, que son las finanzas. Entonces, la convención esta de Palermo dice claramente y habla claramente de lavado de activos. Así que ese es el común denominador. Ahora, con relación al tema de minería ilegal, con relación a la explotación de los recursos económicos, los recursos naturales, mire, queridos amigos, desde el año de 1991, cuando por fortuna se hizo la constituyente, que nació por primera vez en un movimiento universitario, el único movimiento universitario que tuvo algo que ver para cambiarle las cuestiones al país. Esa constitución del 91 nos creó el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí se creó el Ministerio de Medio Ambiente. Y yo, en esa época, era jefe de la división criminalística de la Fiscalía, y fui a hablar con la primera ministra de Medio Ambiente para hacerle caer en cuenta a la señora López, Caballero López, que la gran contaminación que teníamos nosotros en un recurso natural estratégico. Por primera vez empezamos a hablar de recursos naturales estratégicos y creyeron que estábamos locos. Y el recurso natural estratégico es ni más ni menos que el agua. Para esa época, el agua dulce de nuestros ríos y el río Gengadó y el río Atrato que conocimos nosotros, en esa época estaba completamente contaminado por mercurio y por cianuro, por la bendita explotación de la minería ilegal. Por cuestiones políticas empezaron a hablar de minería artesanal. Para esa época era minería artesanal. Y después se transformó en minería ilegal. Y quiero decirles que el Código Penal, que es la ley que se emitió en el año 2000, para esa época ya se empezó a hablar de los delitos ambientales. Y nosotros insistíamos en ese momento que no solamente habían recursos naturales, sino que habían recursos naturales y ecosistemas estratégicos. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando ¿de qué? De seguridad nacional. Y para esa época, todavía con el nuevo código, no se tenían en cuenta los recursos estratégicos. Y para darle la respuesta al señor, gracias a Dios, en el año 2011 los invito a todos a leer la revisión que le hicieron al Código Penal. Por primera vez se habla de los recursos estratégicos. ¿Y qué quiere decir? Que por primera vez el Estado colombiano le pone atención al tema de la minería ilegal. Entonces, no es que nos obligue la comunidad internacional a reconocer si hay o no hay un delito de organización internacional. Es que la minería ilegal, de hecho, es un delito de organización internacional. De hecho lo es. Entonces, sí creo que tarde, pero ya las cuestiones se están orientando a ver esas cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional y con la soberanía. Ya se está viendo, por lo menos en la revisión que se le está haciendo al Código Penal. Gracias, doctora Olga. Y sí, como dice usted, tarde en el sentido de que nos ha cogido mucha ventaja este daño, no solo el daño, sino la organización criminal, y también por primera vez en este gobierno, en la política de defensa y seguridad, se contempla la protección del recurso natural como una tarea, que eso también va de la mano de esos nuevos roles y esas nuevas misiones que se le vienen dando a las fuerzas de seguridad.